Seguimos entonces, ahora sí, comenzando formalmente con esta segunda jornada del primer Congreso Industrial para el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Y como te habíamos adelantado, teníamos una visita aquí en el piso, una charla realmente muy interesante para todos los industriales porque va a estar con nosotros, luego de este video que vamos a presentar, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Rubén Geneiro, estará con nosotros, pero vamos a hacer una cosa, lo presentamos de esta manera con este video institucional que nos trajo. La industria argentina cuenta con un socio estratégico para hacer frente a sus desafíos. Un socio que está presente en todas las provincias del país, que los acompaña con innovaciones, asistencia técnica, servicios y capacitación, que se preocupa por ser el guardián de la calidad de sus productos y servicios, que se asocia con las pymes para desarrollar tecnologías innovadoras, que certifica sus productos, sus procesos y las competencias profesionales de su gente, que tiene la responsabilidad de producir, mantener y diseminar los patrones nacionales de medida. Un socio que los ayuda a mejorar su productividad, a dar el salto exportador y también a crear empleo de calidad. Que se involucra en el desarrollo de proveedores nacionales y el fortalecimiento de las cadenas de valor. Que sabe que el futuro ya llegó y por eso apuesta a la industria 4.0. Somos el INTI, sabemos de tecnología. Nuestro compromiso es con la industria nacional. Ahí estábamos viendo esa presentación donde se resume tiene algunas puntas de lo que es el INTI y su aplicación para las industrias, pero no les voy a contar yo, lo vieron un avance recién en este video y le damos la bienvenida a Rubén Geneiro, que es el presidente del INTI y que muy amablemente vino hasta aquí a los estudios para poder charlar en el marco de este primer Congreso Industrial. Rubén, buenos días. Buen día, Ariel, un gran gusto y gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a ver, contenos cuál es el espíritu del INTI en general, pero muy en particular en este contexto de un proyecto, por lo menos un gobierno que se presenta de productivista, de reactivación, de reindustrializador. Bueno, nosotros somos parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, por lo cual escuchaba claramente ayer las definiciones que nuestro ministro Matías Culfas hacía en el marco de este congreso, que realmente lo celebramos. Y el INTI es parte del Ministerio, es parte de los ejes estratégicos. Tenemos un rol que somos el referente tecnológico dentro del Ministerio y también dentro del Gobierno Nacional para con la industria. Y en eso definimos, obviamente, estrategias al inicio de la gestión. Recordarás, Ariel, que el INTI pasó un proceso bastante complejo en los últimos años, un proceso en el cual hubo desinversión, donde los trabajadores no la pasaron bien, se perdieron 600 trabajadores en el INTI por distintos motivos, por lo cual nuestra primera línea de acción era primero ponernos en la lógica del Ministerio, en los ejes estratégicos, colaborar con esos ejes desde nuestro lugar, restablecer el clima laboral y recuperar algunas banderas del propio INTI, y en eso tenía que ver mucho también la recuperación presupuestaria. El INTI había perdido durante los últimos 4 años el 50% de su presupuesto real. Eso para un instituto de desarrollo tecnológico es terrible. Entonces nos propusimos esa agenda y en esa agenda empezamos a trabajar. Realmente creo que la recuperación de la relación con los trabajadores y las trabajadoras del INTI fue el primer punto clave y nos permitió afrontar un cambio de agenda, que fue en marzo la pandemia. Hicimos todo un cambio de agenda, realmente hubo una gran predisposición para trabajar y sobre todo para con el sistema de salud, y ahora estamos en la etapa de reactivación productiva, acompañando la agenda del Ministerio, acompañando la agenda del sector privado y sobre todo con una característica del INTI, nuestra presencia federal. Eso nos hace tener una agenda hoy muy relevante a nivel de todo país. Ayer el ministro hablaba, veníamos de una pandemia y nos llegó otra y en el medio estaba el proyecto de reactivación. Vos lo mencionabas, había que restablecer las relaciones con los trabajadores, restablecer el presupuesto para el área, pero en el medio
se encuentran con una pandemia que, lejos de, como le sucede a algunos sectores, paralizó, al INTI le termina generando más dinamismo porque en este contexto la pandemia, si hay algo que generó, es profundizó la tecnologización, la importancia además de la tecnología en la industria. ¿Cómo se fueron adaptando ante todo este escenario que realmente fue bastante complejo? Sí, fue un cambio enorme en la dinámica, pero creo que hemos podido estar a la altura de las circunstancias de la demanda que nos implicaba responder primero al sistema de salud. El INTI estuvo muy activo en trabajar con muchos elementos que eran prioritarios, sobre todo la reconversión de mucho sector textil para hacer barbijos, camisolines, los insumos que requería el sistema de salud. Ensayamos termómetros, cámaras UV, hicimos un gran despliegue de trabajo y aún en el marco de los condicionamientos que tenía la cuarentena. Pero creo que hay un nivel de respuesta enorme y nosotros en lo simbólico también hubo desarrollos, un termobloque para hacer el análisis de los ensayos de COVID, hubo capacitaciones virtuales. Nos adaptamos a la situación y pasamos a un régimen de capacitaciones virtuales que, les doy un solo ejemplo, el INTI ha logrado en un año capacitar a 15.000 personas y nosotros en 5 meses, con la ampliación de la plataforma, pasarlos a ser abiertos, gratuitos, tuvimos a 32.000 asistentes a las capacitaciones virtuales de todas las provincias y de 24 países, de otros países que también participaron. Pero ponemos un tema que para nosotros fue muy relevante, lo mencionó ayer el ministro Matías Culfas, logramos desarrollar un ventilador de cuidados intensivos. En solo 5 meses, con 5 pymes industriales argentinas que no se conocían entre ellas. ANMAT lo aprobó, lo apoyó la agencia de I+D+I que preside Fernando Peirano en el MinSit, y hoy es parte de la oferta tecnológica de insumos y equipamiento médico que estamos desarrollando a nivel regional. Creo que es una gran síntesis de no solo la capacidad de respuesta del INTI, sino cómo interactuamos con el sector público, con el sector privado y logramos desarrollar un equipamiento que tenía una característica fundamental para nosotros, que sea de bajo costo. Ese creo que es la síntesis de un camino por donde tenemos que seguir. Justamente teniendo en cuenta esta situación, o por lo menos este antecedente, y que tiene que ver con la respuesta rápida a una situación sanitaria, la adaptación de las pymes, para dar respuesta a necesidades que tenía el Estado para estas cuestiones que estaban vinculadas con la salud. ¿Cuáles son las condiciones, pensando desde la lógica argentina, pero también regional, de adaptación que tienen las empresas para no solamente hacerle frente a un caso excepcional como fue la pandemia, sino básicamente para hacerle frente a los cambios tecnológicos en un contexto donde la Argentina viene de recesión, donde la inversión se tiene que reactivar, donde justamente la tecnologización está vinculada con las inversiones? ¿Está preparado el empresario argentino PYME para afrontar con eso, si es que le entregan las herramientas necesarias? Sí, claro. A ver, el empresario promedio PYME argentino ha estado preparado para muchas circunstancias distintas a lo largo de los años y realmente eso hay que rescatarlo, su capacidad de resiliencia, cómo se adapta a las nuevas circunstancias. Creo que el cambio tecnológico es un desafío que debemos afrontar entre todos, darle las características y las condiciones como para. El Ministerio lo hace a través de distintos planes que ayer el propio ministro los contaba. El financiamiento es un tema clave, pero para nosotros tenemos que darle asistencia técnica, acompañarlos en los procesos de innovación y esa es parte de la agenda. Hay un paradigma que la industria ve hoy, que es el de la industria 4.0, cómo vinculamos lo virtual y lo físico para tener otro rol desde el punto de vista productivo. Bueno, en esas agendas ya estamos trabajando y creo que lo que planteas, Ariel, es hay una gran capacidad de absorción por parte de las pymes industriales argentinas para estos cambios. Tenemos que dar las condiciones, sin duda, y este es un gobierno que plantea dar las condiciones y lo plantea nuestro ministerio en colaboración con otros. La temática de tecnologías verdes, sin duda, va a ser un eje central de los próximos años y yo creo que hay una gran receptividad y una gran vocación por adaptarse a estas nuevas circunstancias. Me parece que en eso tenemos que insistir todos y el Congreso es un ámbito, creo que muy relevante para ver cuál es la agenda a futuro, sobre qué ejes nos tenemos que centrar. Y estos son los ejes: tecnología, industrias verdes, pensar en el cambio climático, pensar que si no
generamos una agenda verde desde el sector industrial, será seguramente una barrera para el comercio exterior, para ingresar a mercados que necesitamos. Lo decían ayer abiertamente, Argentina necesita sustituir importaciones y exportar con valor agregado, y esa agenda creo que hoy la tenemos bastante en claro todos los actores públicos y privados, y en esto rescato también el trabajo de complementar capacidades con el sistema científico-tecnológico, las universidades, todas las cámaras empresarias, el entramado productivo. Tenemos que pensar en una agenda concreta como propone el Congreso y avanzar en esa línea. Lo dijo el ministro ayer, cuando hablaba del acuerdo económico-social que está llevando adelante. Este Congreso es parte de ese diálogo entre los distintos actores productivos del país. En ese contexto, y voy a dar fe de esto, la sigla INTI estuvo presente todo el tiempo. Es un lugar de consenso en los distintos actores de la producción, porque los trabajadores, una de las cosas fundamentales y que lo vamos a estar viendo en distintas mesas, no solamente la de capacitación laboral, sino que atravesó muchas mesas esto de la importancia de tener conocimiento, de poder llegar, y las pymes también de encontrar un lugar a donde ir a buscarlo. Y algunas veces, o por lo menos durante el último tiempo, el INTI había quedado más en las páginas de discusión sobre si sobraban o no empleados públicos, o que sobre el rol que tiene el INTI. ¿Qué puede aportar al INTI ante tanta necesidad cada vez que se habla de capacitación, de necesidad tecnológica? Bueno, creo que mucho. Hay un activo que tenemos que tener en cuenta, que es no muchos países del mundo tienen un Instituto Nacional de Tecnología Industrial de estas características. La agenda que abarca el INTI en servicios industriales, en aportar al desarrollo tecnológico y la innovación. Somos también referente hacia el Estado para asistencias técnicas, organismos de certificación. Somos el Instituto Nacional de Metrología. Creo que hay una agenda enorme para aportar a las pymes. El gran desafío para nosotros es, y lo decimos desde un inicio, y yo cuando miraba el programa veo muchos amigos en este congreso, obviamente Juan Scioli, Daniel Rosato, Sergio Echevarrena, Marco Meloni, saben que nuestra vocación es llenar al INTI de pymes. ¿Por qué? Porque creo que es el mejor paso para democratizar el desarrollo tecnológico. Que lleguemos a las pymes es que las pymes tengan la opción de nuevos desafíos tecnológicos, nuevos avances tecnológicos. Hay muchas materias en las cuales nos ocupamos, creo que por eso el video, ¿no? Mostrar muy sintéticamente esas posibilidades para que las pymes se sumen. Nosotros hacemos una agenda federal, en los últimos meses recorremos virtualmente las distintas provincias, y en cada provincia nos encontramos con el ministro de Producción, las universidades, el CONICET y todo el entramado productivo. Y realmente, donde es más cercano, vemos la capacidad de ser permeables las empresas a esta agenda. Aquí en Buenos Aires, nuestro PTM, que es el gran espacio con 2.000 trabajadores allí, trabajadoras, y mucho desarrollo tecnológico, tal vez es más difuso. Pero nosotros tenemos que llegar a que en San Martín, esperemos con la presencialidad, muchas pymes se acerquen al INTI y les podemos aportar este esquema de cómo innovar, cómo desarrollar tecnologías verdes, cómo mejorar la eficiencia energética, el tratamiento de efluentes, cómo mirar la innovación para la exportación. Y en eso doy un caso. Estamos haciendo un newsletter de pymes que pasaron por el INTI y que hoy tienen un potencial exportador. Y llega a todas las embajadas argentinas en el mundo. Y en muy poco tiempo hemos tenido enorme repercusión de interés desde el exterior para tratar de ver la posibilidad de que nosotros exportemos ese tipo de mercancías. Ahí me parece que tenemos un rol importante para complementar. Algunas de las cosas que están claramente planteadas es una Argentina federal muy diversa, con muchas necesidades, y también el hecho de por qué invertir en energías y qué beneficios tienen para el desarrollo productivo, pensando en cada territorio, ¿no? En cada región. Está claro que no es lo mismo tener asentada una industria en los conurbanos bonaerense, santafesino, cordobés, como en las economías regionales que tienen que acortar distancias a través de la tecnología también, ¿no? Digo,
tratando de sustituir también importaciones que le pueden generar mayores costos, pero muchas veces se lo ve como lejano eso. ¿Es tan lejano para una pyme? No, ¿por qué? Porque me parece que en general todos los gobiernos provinciales, y esto lo recorremos, como te decía, semanalmente, tienen esta agenda en su diaria. Y en esto lo que vemos es mucha articulación. A nosotros nos sorprende muy gratamente el nivel de complementación que sobre todo a nivel federal se logra en cada provincia o en cada región. Muchas cosas las tratamos regionalmente. Y me parece que entendieron cuál era la agenda. No es que entendieron, digo, pusieron en prioridad cuál era la agenda. Y en esa agenda está lo mismo: sustitución de importaciones, desarrollo de proveedores, el agregado de valor en origen, cómo exportar más. Bueno, ahora empezamos, va a estar seguramente, creo que a la tarde, Guillermo Meredith, vamos a empezar un proceso muy fuerte de colaboración para hacer un programa de federal de exportación PYME. Estamos, creo, todos con la misma agenda, eso me parece que es muy importante y no creo que esté tan lejano. Nosotros estamos trabajando en procesos de eficiencia energética, en temas de biomasa, de biogás, en muchas provincias del interior. Estamos trabajando en efluentes. Por ejemplo, hay un sector que es muy icónico, lo vi también en el programa, el vitivinícola. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en términos de eficiencia energética, de mejora de efluentes, materiales de referencia para la exportación, que es lo que le da trazabilidad. Estamos trabajando ahora con el INB, el INTA, en los pronósticos de cosecha. Realmente hay una agenda y una complementación de capacidades que nosotros hoy celebramos y lo vemos muy optimistas para la agenda de futuro. Creo que en eso hemos encontrado... El COVID nos ha dado mucho foco para definir algunas estrategias. Me parece que eso lo tenemos que tomar para otros desafíos a futuro. Bueno, justamente la presencia de una pandemia que en muchos casos hundió la economía mundial, no solamente la local, generó nuevas preguntas y especialmente ayer, incluso lo decía Ricardo Piñanelli, el secretario general de Mata, decía, abrió también una posibilidad para desarrollarse en el mundo. Digo, teniendo en cuenta un comercio mundial que se achicó, digo, ¿no? Había, obviamente, excedentes en algunos productos y se trabaja, lo dijo ayer el ministro Culfas, se trabaja para también cuidar la producción nacional, pero hay desafíos hacia afuera, ¿sí? Y hacia la exportación. En ese sentido, esa aceleración de procesos tecnológicos para aplicar y para ser más eficientes, más competitivos, ¿qué cosas puntuales el INTI le puede aportar y que dice, bueno, vengan, decías, hay que llenar el INTI de pymes? ¿Por qué? Porque en realidad lo que podemos darle es básicamente la asistencia técnica, trabajar en los procesos de innovación, hacer ensayos, certificar productos. Esos son los elementos que nos van a dar un alcance a futuro para poder exportar más, sobre todo desde el sector PYME. Y en todas esas líneas de trabajo tenemos una expertise, tenemos profesionales y técnicos altamente capacitados. El INTI tiene 2.600 trabajadores y el 75% son profesionales y técnicos. Y esto lo que nos da es una capacidad enorme para, además con una característica, conocen el lenguaje de la pyme. Cuando nosotros hicimos este proyecto del ventilador, lo que hicimos en una mesa de trabajo era ver que el diálogo entre el empresario pyme y nuestro profesional o técnico era el mismo. Y eso me parece que es un diferencial del INTI. Conocer ese lenguaje, ver cómo impacta. El INTI tiene una gran experiencia en tecnologías de gestión, en procesos de mejoras continuas. No son muy costosos para las pymes, muchos de los que están aquí en el programa los conocieron. Estos son parte del cambio cultural que el empresario debe tomar para pensar en mejoras continuas y desarrollos tecnológicos. Creo que tenemos mucho para aportar. No desconocemos la realidad, no desconocemos que hay dificultades, sabemos que hay un esfuerzo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en apuntalar el entramado productivo. Nosotros tenemos que aportarle esa parte estratégica del desarrollo tecnológico. Y me parece que ahí tenemos muchas capacidades para que nos conozcan y para sentirse acompañados en esto que decía de conocemos el lenguaje y las necesidades de las pymes. Bueno, juntemos estas capacidades para que ellos puedan producir, desarrollar y exportar. Creo que hay una combinación que es muy valiosa y positiva para futuro. La tecnología
vinculada con la industria es algo inevitable, ¿no? Pero en este contexto donde se necesita tanto el financiamiento para diversas cosas, algunas veces entra esa discusión entre, si me endeudo para aportar en qué. Digo, es decir, si lo aportás en tecnología, ¿lo recuperás mucho más rápidamente? Claro, claro. Tuvimos hace pocos días la celebración de los 25 años de FOGABA, Fondo de Garantía de la Provincia de Buenos Aires. Y la discusión era cómo aporta el financiamiento al desarrollo. Y para nosotros creo que es clave. Primero porque Argentina tiene una tradición de que el 75% de las inversiones de los empresarios es con fondos propios. Claro. Eso implica indudablemente una demora en la capacidad de poder adoptar determinadas decisiones de escala. Entonces, el financiamiento creo que es clave, el financiamiento en tecnología creo que es muy importante, nosotros lo estamos haciendo, la Secretaría PYME retomó el programa de apoyo a la competitividad, el famoso PAC, para que se pueda subsidiar parte de las asistencias técnicas, como por ejemplo las que hace el INTE o una universidad o una consultora. Y la recuperación de inversión creo que está demostrada. Lo que sí tenemos que mostrarle, creo, a las pymes en el famoso paradigma 4.0 es qué es exactamente y cómo puede impactar. Y la mayoría de las pymes en Argentina, ha habido estudios de los últimos años, no están muy cercanas y conociendo ese paradigma. Ahí tenemos que trabajar. Bueno, eso te quería preguntar sobre, justamente, digo, ¿no? Hablamos mucho de la industria 4.0, de los desafíos, pero para algunas pymes es como hablar de futurología, no sé, de ciencia ficción, sí, ¿no? Digo, existe ahora, vos también señalabas que el INTI es un lugar que en pocos lugares del mundo está disponible como organismo de gobierno, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se trabaja en esa cercanía para decirle a los empresarios que nos están escuchando hoy, decirle, mirá, tenés un lugar que puede ser una consultoría del Estado que te va a acercar a eso que vos lo escuchás y que te parece de otro planeta? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho en la vinculación con las cámaras empresarias, con los referentes empresarios, con las propias industrias o pymes, a través de las cámaras, a través de los municipios, a través de las provincias. Queremos que nos conozcan, que sea un acercamiento fácil el del INTI, queremos abrir el INTI a esa lógica. Pero me parece que lo que tenemos que tener en claro es dónde estamos posicionados. Y parte del proceso es dar a conocer las ventajas de ingresar en estos procesos como el paradigma de Industria 4.0. Pero además creo que no va a ser opcional. Creo que en un punto va a ser indispensable para las empresas. Entonces, hay que ayudar en sensibilizarlos, en capacitar, en mostrarles casos en los cuales vean cómo esto tuvo un impacto positivo. La referencia que te hacía de este estudio nos dice que el 50% de las empresas manufactureras argentinas no conocen o no están trabajando en nada con el tema de paradigma 4.0. Un 45% algunas acciones y solo un 5 o 6% son las que están en la cima, como lo llaman ellos. Pero esto se repite en México y se repite en Brasil. Son más o menos parecidas los datos. Bueno, hay que hacer una profundización de esto. Pero a ver, venimos de 4 años en donde la industria no era un objetivo central. Entonces el desafío ahora es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible y poner esa agenda en la mesa. Esperemos que, bueno, ya en un proceso claro de reactivación productiva y sin pensar en la pandemia, si las vacunas llegan lo antes posible, creo que nos pondrán el eje central en esa agenda. Y aparte, digo, teniendo en cuenta estas estadísticas donde hay tanto para ganar, hacer punta en eso, en justamente ganar más empresas trabajando en 4.0 puede hacer una diferencia importante para el país, ¿no? Es un gran objetivo. Nosotros le decimos a las empresas que si les proponemos el paradigma 4.0 tenemos que tener un INTI 4.0. Claro. Y ese es nuestro desafío, es lo que hemos hablado con el ministro de ponerlo en valor en ese sentido. Así que, bueno, creo que estamos todos ante una gran oportunidad y hay que tomarla en la forma que buscarle las alternativas positivas a futuro. En eso, nuestro objetivo es trabajar claramente con todo el entramado productivo y en particular con nuestras pymes. Sabés que una de las cosas que pensaba cuando iba a hablar con vos, digo, lo importante de que conozcan no solamente a la persona que
quien preside una decisión política de poner un instituto activo en función de un modelo que es el modelo productivo, para aquellos industriales que quizás lo ven como lejano, digamos, ¿no? A los funcionarios y a los organismos que los deberían ayudar. Por eso me parece que te voy a pedir que te tomes el rato que necesites para ahí, digamos, tenés en la cámara a los empresarios pymes, a ellos que están esperando saber qué es lo que vos le proponés o qué le decís para que vengan. Brevemente decir, bueno, ¿qué le podés decir a ellos? Que hay un INTI a disposición, que nuestro objetivo es básicamente abrirlo, como decíamos, llenarlo de pymes, que el entramado productivo lo sienta aparte. Y adelanto algo que venimos conversando con Matías Culfas, que es instalar 2 consejos asesores del INTI, uno regional y uno sectorial, para tener todas las voces en la agenda del INTI. Así que muchos nos conocemos personalmente con muchos de los que están participando de este congreso, las puertas abiertas y un diálogo permanente para ver cómo nos complementamos en la agenda estratégica futura que nos depara. Así que creo que hay muchas capacidades para trabajar en forma conjunta. Rubén, la verdad, un gusto, un placer haber charlado con vos. Claramente quedan un montón de cosas para seguir hablando, pero me parece que los desafíos son grandes, son diversos. La Argentina realmente tiene muchas cosas por donde ir abarcándolo, pero sin dudas que exista la decisión política de ir a sustentar a la industria, a las pymes, y que no se sientan solos los empresarios, es el dato central de esta charla, por lo menos que yo me llevo de esta charla, y realmente, digamos, seguramente los que están del otro lado también conocieron otra cara distinta de lo que pueden llegar a tener enfrente. Así que te agradezco por la presencia. Al contrario, yo creo que lo que tenemos que reconocer claramente es tenemos un riquísimo entramado productivo y un enorme sistema científico-tecnológico. Solo nos ocupa cruzarlos y trabajar en forma conjunta, y creo que en eso la decisión política está tomada. Rubén Geneiro, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, estuvo aquí en este primer congreso de la industria por el Consenso Nacional del Trabajo y la Producción.